Mi nombre es María. Mi vida estaba totalmente arruinada. Tenía muchos problemas en base económico y de salud. Cuando yo me casé todo estaba bien, pero al momento de mi esposo emprender una empresa, ahí él empezó a fallar, a tomar malas decisiones, entonces todo empezó a andar mal. Yo empecé a padecer enfermedades. Las enfermedades de artritis, endometriosis y lupus están relacionadas entre sí. Entonces, bueno, el lupus se manifestaba con una erupción en la piel muy importante, la artritis con falta de movimiento, dolor en las piernas, en los brazos, en las manos. Y eso hacía que yo no me pudiera mover a pesar de una persona joven, pero tenía que atender a mi familia. Eso me hacía sufrir mucho porque a la mañana para levantarme mi esposo me tenía que ayudar a vestirme. Yo no me podía mover sola. Eso después traía gastos en la medicación que no podíamos cubrir. Necesitábamos la ayuda de la familia. El tema económico nos hizo arriesgar también bienes familiares, porque ellos habían salido como garantes, y eso a mí me ponía muy mal por la presión que eso ejercía, el hecho de que nuestra familia pudiera perder sus bienes. Entonces eso después hizo que mi esposo y yo pensáramos en un suicidio. Pero el hecho de tener hijos y no poder dejarlos, una carga más para la familia, nos hizo reflexionar. Así que no fue un matrimonio muy fácil después de unos años de casados. No podía dormir de noche y lo que yo hacía era ver televisión. En un momento encontré el programa de la Iglesia Universal, donde el obispo daba la palabra y daban testimonios. Y en esos testimonios vi uno de una vecina mía, que ella estaba relatando su vida. Entonces un día la encontré y ella me invitó a la iglesia. Hablando del programa, me invitó a la iglesia, me regaló un libro, un diario, y yo fui. Y llegué por primera vez a la Iglesia Universal. Era la última puerta que yo iba a tocar. Era la última esperanza. Entonces cuando salgo de la iglesia, llego a casa y llego diferente. Llego ya más contenta, con una esperanza, con fe, y empiezo a actuar distinto. Tanto en hacer las cosas de casa. Es como que había sacado una mochila de mi espalda. De a poco yo empecé a sentirme con más movilidad, empecé a sentirme bien, pero iba a hacer los controles. Y ahí fue cuando los médicos dijeron, ya desapareció, no tenés más nada. Entonces ahí yo empecé ya a luchar más que nada por lo económico. Y ahí Dios me habló y me inspiró en poner un negocio. Entonces ahí puse un negocio de tienda de mascotas y mi esposo, después que nosotros empezamos a prosperar con ese negocio, fue a los bancos que nos reclamaban deuda de la empresa que había quebrado. Y ahí los gerentes, 2 gerentes, le dijeron, olvídate, la carpeta pasó a archivo, no debes nada. Jesús había puesto también su mano en eso. También empezó a venir a la iglesia, empezó a buscar de Dios, y ahí Dios lo empezó a prosperar a él, en su profesión. Cuando llegó la primera hoguera santa en mi vida dentro de la iglesia, en el altar yo entregué muebles, porque económicamente en ese momento no estábamos bien. Entregué los muebles y estuvimos durmiendo en el piso, porque no teníamos condiciones. Ahí Jesús se manifestó con el pago de las deudas y salimos adelante económicamente. Después
que todo esto ya pasó, que ocurrieron los milagros y hubo una transformación de vida, ahí con la necesidad de recibir el Espíritu Santo, el sacrificio en el altar de la Hoguera Santa fue el bautismo con el Espíritu Santo. Eso hizo que uno sacrifique no solo materialmente, yo sacrifiqué ayunando, orando, en forma económica, lo que ganaba, para poder recibir el Espíritu Santo. Yo quería en ese momento tener el Espíritu Santo dentro mío para poder servir a Jesús. Entregar toda mi vida en el altar y hacer la voluntad de Dios. Lo que Él pedía es lo que se hacía, lo que yo hacía, lo que yo entregaba. Entonces de esa forma tenía la respuesta y obtuve la respuesta, el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, yo al sacrificar, a las 15 días más o menos recibí el Espíritu Santo. Para mí fue una alegría impresionante porque me sentí completa, me sentí llena, sentí la protección de Dios ya para siempre, o sea, la salvación de mi alma. Es eso lo que yo quería, porque todo lo demás después viene por sí solo, viene por añadidura. Entonces el hecho de tener el Espíritu Santo hace que todo lo demás se cumpla, que el sueño de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces eso me daba paz, esa paz interior que yo recibí con el Espíritu Santo. En mi vida el Espíritu Santo representa todo. Lo más importante es la salvación de mi alma, la paz. El Espíritu Santo es lo que acomoda todo dentro nuestro y alrededor nuestro. Él es el que suministra todo lo que nos hace falta. El Espíritu Santo da la fuerza diaria, la fuerza, la guía para la vida. Él es todo. El tenerlo ya es la felicidad completa. Bueno, yo quiero aconsejar a esas personas que están pasando una situación igual a la que yo pasé, que están enfermas, que tienen enfermedades incurables, que están pasando problemas severos económicos, que tengan esa oportunidad de participar en la Hoguera Santa, que Jesús ahí va a hacer el milagro que ustedes necesitan. Venir y probar, hacer una prueba con Dios. Él no falla, su palabra es fiel. Entonces, aquel que tiene en este momento esos problemas, acérquese a la Iglesia Universal más cercana o aquí en el Templo de la Fe y va a recibir usted esa bendición.